los folículos ováricos, como les dije, es folículo primordial o primario, folículos de crecimiento, aquí entra es primordial, primario y secundario dentro de folículos de crecimiento, y el último es el folículo terciario o folículo de Graf o maduro de Graf, es lo mismo. Y por último, cuando este folículo ya fue ovulado, se convierte en el cuerpo lúteo. Ahora, cada mes, bueno, no cada mes, cada ciclo de una mujer, cada ciclo ovárico, dura para considerarse un ciclo normal, de entre 28 hasta 35 días. Eso es como la duración normal. Y vamos a empezar a hablar de los folículos, de las características de cada folículo, que es lo más difícil de esta laminilla y lo que les van a preguntar. ¿Cuáles son las características de este folículo primordial? Vean, así se observa. Es el folículo, como su nombre lo dice, primordial. Es como algún instructor que alguna vez me dio clases de histología, cuando yo iba en primero, nos explicaba que el ovario era como una casita y que los folículos eran como un foráneo en un cuarto. Entonces, supongamos que el foráneo es el núcleo y el folículo es su casita. Entonces, cuando un foráneo recién llega, pues no tiene muchas cosas. Entonces, es un cuarto, ¿no? Vacío. Entonces, ese es el folículo primordial. Apenas si tiene núcleo, tiene un citoplasma muy escaso y las células foliculares de su epitelio van a ser muy, muy fáciles. Va a ser un epitelio plano simple. Es decir, que va a ser una sola capa de células planas, aplanadas, células foliculares aplanadas. Y el núcleo va a ser extenso y voluminoso. Es como cuando ustedes entraron a medicina, los primeros días, ¿cómo estaban? Estaban como muy llenitos de esperanza y alegría. No dudo que todavía lo estén, pero pues otros nos vamos cambiando esas perspectivas. Y vamos a encontrar algo que se llaman cuerpos de Balbiani. ¿Qué son los cuerpos de Balbiani? Que igual estoy segura que se los van a preguntar. Son concentraciones de organelos en los folículos primordiales. ¿Qué van a contener esas concentraciones de organelos? Van a contener aparato de Golgi, retículo endoplásmico, mitocondrias y lisosomas. Apréndanselo. Esos son los componentes de los cuerpos de Balbiani. Y como pueden ver, el folículo primordial es así. El más pequeñito en cuanto a tamaño y el más simple en cuanto a conformación. Ahora, los folículos en crecimiento, el folículo primario y el folículo secundario. ¿Cómo vamos a distinguir cada uno de ellos? Bueno, porque el folículo primario, aparte de ser de un menor tamaño, el epitelio que antes era aplanado, era plano el epitelio folicular, se va convirtiendo y cada vez esas células se van llenando más y se van haciendo, el núcleo se va haciendo más evidente y se van tornando hacia cúbicas, ¿sí? Y el citoplasma a su vez se está volviendo más abundante y se van proliferando. Ahora, en el folículo, conforme va creciendo, este epitelio cada vez se va haciendo más grande, como lo vamos a ver a continuación, y se va a formar en esta etapa algo que se conoce como la zona pelúcida, ¿sí? Entre las células foliculares y el ovocito, ¿sí? Esto va a ser el ovocito, ¿sí? Ahora, ¿qué va a ocurrir después? Bueno, cuando este pasa a ser un folículo secundario, este folículo secundario, lo que se va a ovular, o sea, cada mes que ustedes, que hay un ciclo ovárico, lo que se va a ovular es el ovocito. Este ovocito pasa de ser, es el núcleo que antes habíamos visto, que era dentro del folículo primordial, a ser un ovocito, así como lo ven aquí, ovocito con V, cualquiera de las dos formas es correcto. Entonces, este foráneo comienza a crecer, entonces comienza a comprar más cosas y entonces ese pequeño cuartito se empieza a llenar cada vez de más cosas, es decir, de más organelos, comienza a tener más espacio, empiezan a, no sé, proliferar sus cosas, empieza, no sé, si antes solo tenía su cama y su silla, ahora tiene, no sé, una licuadora, un refri, más cositas. Entonces, eso es lo que ocurre, el folículo comienza a crecer y ese epitelio que anteriormente vimos que se torna de plano a cúbico, ahora comienza a proliferar y comienza a tener
más capas celulares, ¿sí? Eso es importante. Si les preguntan cuántas capas de células tiene no sé, las capas foliculares en el folículo primordial, una sola capa, ¿sí? Entonces, entonces esto se vuelve un epitelio estratificado. Y se acuerdan que alguna vez les pregunté, me parece que no, a ustedes, bueno, no me acuerdo, les pregunté si que me dibujaran un epitelio biestratificado. Bueno, a veces aquí lo podemos encontrar. No específicamente que sea biestratificado, sino que dentro de las etapas de diferenciación del folículo, a veces pueden haber 2 estratos antes de que se conviertan en 3, en 4, etc. Entonces, bueno, quédense con que comienzan a estratificarse y a esto se le va a llamar la granulosa, ¿sí? Estas células estratificadas se van a convertir en células de la granulosa. Y ahora, las células foliculares van a ser las tecas, ¿sí? Más adelante, en los siguientes folículos, vamos a ver que tenemos una teca interna y una teca externa. Son capas. O sea, todo esto son capas concéntricas que van generándose alrededor del ovocito, ¿sí? Es decir, del núcleo. Y, miren, aquí está, teca interna y teca externa. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que la teca interna van a ser células cúbicas con, eso es muy importante, receptores de hormona luteinizante o LH, ¿sí? Y van a ser productoras de andrógenos. En esta capa de la teca interna van a haber fibras de colágenas y vasos sanguíneos. Y algo muy, muy importante es que en la capa externa es donde se encuentran las células musculares lisas y haces de fibra de colágeno. Esto va a ser importante para después cuando se ovule o se libere este núcleo, este ovocito, estos van a cobrar importancia, al igual que estas productoras de andrógenos, porque solo esta teca interna es la que va a tener los receptores y las enzimas que se necesitan para convertir a estas hormonas. Y vean cómo llegan a proliferar esas células de la granulosa. Como pueden ver, ya es estratificado, ya ni siquiera se pueden contar la cantidad de capas que tiene. Y vean, esa es la teca interna y esta es la teca externa. Ven que se ven algunos núcleos aplanados, probablemente esas sean de las células musculares lisas. Y vean, la teca interna es un poco más, se ve un poco más conservado la arquitectura de los núcleos celulares. Ahora, el folículo secundario de crecimiento. En esta etapa, el foráneo ya creció, ya conoció más personas, más amigos, entonces digamos que aquí ya comienza a tener más espacio cada vez. Y probablemente aquí incluso ya se mudó de cuarto. Entonces, esto ya es como un departamento, ya tiene más espacio. Y si tiene más espacio, pues puede tener más muebles, puede tener más cositas. Entonces, el folículo secundario es eso, ya comienza a crecer, comienza a proliferar. Y ahora, ¿qué vamos a tener aquí? Una granulosa con un mayor número de células. ¿Cuántas? Tiene de 6 a 12 capas, ¿sí? ¿Y qué va a pasar aquí? Que va a aumentar el líquido folicular y se aumenta tanto que todo esto que ven, recibe un nombre cuando es el folículo secundario. Y a este espacio que pueden ver aquí se le va a conocer como antro, ¿sí? No es un antro pues así se le llama, antro, ¿sí? Y las células de la granulosa van a formar algo que después se va a conocer como cúmulo óforo. Este cúmulo óforo va a ser lo que más adelante en el folículo de Graf se va a mantener como que fijo ahí al foráneo adherido a las células de la granulosa. Y después de la ovulación, este cúmulo óforo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque este cúmulo óforo se va a desprender junto con nuestro ovocito y van a formar la corona radiada o radiante, que vamos a ver que toma importancia si este ovocito que se va a ovular viaja por medio de las alfinges o trompas de falopio o trompa uterina y puede llegar al endometrio, y si se fecunda se va a implantar y ahí es donde va a recobrar importancia. Y esto de cuerpos de cal,
No, pues son inclusiones, pero no los tomen muy en cuenta, no creo que se los pregunten. Y ahora ya llegamos como a la última etapa de diferenciación del foráneo. Aquí ya está como en su máximo esplendor y tiene muchas, muchas cositas. Ya casi, casi es una casa. Y entonces, ¿cómo vamos a encontrar a estos folículos maduros o de Graf? Para empezar, en una laminilla de ovario es muy extraño que encuentren una gran cantidad de folículos de Graf, ¿ok? Quédense con eso, porque si ustedes están esperando a ver esta imagen en todo el recorrido de la laminilla, no lo van a encontrar y van a perder mucho tiempo. Normalmente los más abundantes son los folículos primordiales, estos, ¿sí? Y bueno, el folículo de Graf se identifica muy fácil porque, bueno, aquí dice que un diámetro es de 10 milímetros o más, pero realmente se ven como burbujas enormes en la laminilla. El antro, la cavidad antral, es demasiado grande. Y a esto solo le sigue la liberación del ovocito. Y pues ya, o sea, que ya no hay más maduración de esto. Esto solo se llega a romper y se llega a liberar el ovocito hacia el exterior para ser captado por las fimbrias de las alpinges. En este, pues ya tiene su máximo esplendor, las tecas ya proliferaron todo lo que tenían que proliferar, el cúmulo óforo se encuentra por debajo de este ovocito y pues ya, prácticamente aquí ya está todo formado. Y vean, esto es lo que ocurre, esto es la ovulación, esto es un ovocito que fue ovulado por el ovario y que va a ser liberado para ser captado después por las fimbrias que son como unos deditos de las trompas uterinas para ser captado y transportado así hacia la cavidad del útero. Y bueno, esto ocurre cada ciclo, ¿sí? Y algo importante aquí es que vean cómo está saliendo del ovario. Esto obviamente que genera una ruptura, ¿sí? Genera una ruptura de esa túnica albugínea que vimos anteriormente, que se encuentra entre el epitelio germinativo y la corteza, y también crea una ruptura a nivel del epitelio cúbico, que es el epitelio germinativo. Entonces, en personas de edad corta, por ejemplo, no sé, 20, 19, 18 años, que recién tuvieron su menarca, es decir, su primera menstruación, los ovarios se encuentran lícitos. ¿Por qué? Porque no han ovulado muchas veces, ¿sí? Y en una persona que ya está cerca a la menopausia, es decir, aproximadamente 45, 50 años, se esperaría que los ovarios estén llenos de unas como tipo cicatrices que se conocen como estigmas. Esto debido a que pues ya ovularon muchas veces durante toda su vida. Las mujeres normalmente ovulan cerca de 500 folículos, aproximadamente es una media, y ya están llenos esos ovarios o su periferia se puede ver llena de cicatrices, llena de estigmas, así se le llama. Y vean, ahora, ¿qué ocurre cuando este foráneo ya se fue? Que en este caso era el ovocito, se expulsa. ¿Sí ven que les dije que aquí se expulsa y va a ser captado por las fimbrias? Bueno, aquí lo que se va a quedar es esa capa de las tecas que se quedaron aquí, que empezaron como el epitelio plano simple, después al cúbico, después proliferó, eran de 6 a 12 capas y se vuelve enorme. Bueno, esto rompe, sale el ovocito, pero todo esto se queda, ¿sí? Y se comienza a involucionar. Ahora, ¿en qué involuciona al cuerpo lúteo? ¿Cómo es el cuerpo lúteo? Bueno, es un cuerpo que primero se vuelve blanco y luego es amarillo, ¿sí? Y antes de eso es el cuerpo rojo. ¿Por qué? Porque obviamente que al haber una ruptura de la corteza hubo también ruptura, obviamente de algunos vasitos sanguíneos que se encontraban cerca y pues se llenó de sangre y formó el cuerpo rojo. Y ahora, ¿cuál es la función de este cuerpo lúteo? Porque me dicen, ¿y por qué no se va todo así, el folículo completito y se ovula todo, ¿no? Eso sería lo más lógico de pensar. Bueno, porque recuerdan que aquí les dije que en este cuerpo lúteo iba a haber una teca interna y una teca externa, que la teca interna tenía una función especial porque iban a tener enzimas
que producían algunas hormonas, ¿no? Bueno, este cuerpo lúteo tiene la función de quedarse aquí, de permanecer en el ovario, porque como el ovocito va viajando por las fimbrias, por las trompas de falopio, en el caso de que se llegara a fecundar, necesita de cierto tiempo, ustedes ya vieron embriología, yo creo, sí, ¿no? Ya llevaron embriología, necesita de cierto tiempo, porque recuerden que la fecundación se da a nivel de las trompas de falopio, no se da directamente en la cavidad uterina, para implantarse. Entonces, necesitamos de alguien que mantenga ciertos niveles de una hormona que se llama gonadotropina coriónica humana, para que se evite de esta forma que el endometrio, que es como la cavidad que recubre el útero, después sea expulsado y no tenga en dónde implantarse este ovocito que ya fue fecundado. Entonces, ¿quién va a ser el que va a producir esas hormonas? La gonadotropina coriónica humana, el cuerpo lúteo, ¿sí? Y de hecho lo va a producir durante varios días. Durante los primeros, si no mal recuerdo, durante el primer mes es donde se produce más y después deja de producir hasta llegar al tercer mes de la gestación, en caso de que se llegara a fecundar ese ovocito. Y después la placenta es la que va a producir esa gonadotropina coriónica humana. ¿Para qué? Para que no se desprenda ese endometrio que vamos a ver más adelante, que se encuentra en el útero y se mantenga bien fijado y sí, pues crezca ahí el producto, obviamente. Entonces, esa es la función del cuerpo lúteo, mantener los niveles de gonadotropina coriónica humana. En las pruebas caseras bueno, no caseras, ¿no? Esas pruebas rápidas que venden de embarazo, precisamente, lo que se detecta es eso, la GnRH, que es la gonadotropina coriónica humana. Esa hormona se detecta, si no mal recuerdo, durante los primeros 14 días en sangre. Por eso es que se pide, o bueno, es más factible o mejor, más fiable, las pruebas de embarazo en sangre, a diferencia de las pruebas de orina, que son las comerciales que pueden encontrar en cualquier farmacia, porque esa se detecta hasta después de los primeros 20 días. Y a veces los niveles son muy bajos, entonces no siempre nos da un resultado pues verdadero, puede dar falsos positivos. Pues un tip si les llegan a preguntar, no sé, alguna vez de que, ¿qué pasa si como que la prueba resultó no concluyente? Lo que ustedes pueden decir es que, bueno, de hecho, los niveles de gonadotropina coriónica humana, una vez que sí se llega a dar la gestación, cada 2 días, cada 48 horas, esta GnRH, la gonadotropina coriónica humana, se duplica. Entonces, si, por ejemplo, no sé, en el día 25 se llega a hacer una prueba de orina, pero el resultado no es concluyente, pueden dejar pasar 48 horas y volver a aplicar la misma prueba. Y ahí sí va a ser como más concluyente el resultado, porque la hormona, pues obviamente si efectivamente se dio la gestación, o sea, se dio pues la concepción, la gonadotropina se va a duplicar. Entonces ahí el resultado pues va a ser como más seguro. Entonces, bueno, es un tip por si les llegan a preguntar. Y ahora, van a ver, como les dije, el papel de muchas hormonas implicadas en estos ciclos, ¿sí? Prácticamente todos estos ciclos se rigen por hormonas. ¿Y quiénes van a llegar? Porque ya supimos que la función de los ovarios es producir los estrógenos y la progesterona, pero no sabemos quién le manda a los ovarios. Entonces, los que le van a mandar a los ovarios van a ser otras hormonas, la FSH y la LH. Ahora, ¿qué es FSH y LH? Van a ser hormonas. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH va a ser la hormona luteinizante. ¿Todas se encuentran al mismo tiempo en torrente sanguíneo? Sí. ¿Qué cambia? Los picos y la cantidad en las que éstas se secretan durante el ciclo ovárico, y es lo que nos da diferentes fases. ¿Qué ocurre aquí? Recuerdan de nuevo con la granulosa y las células que habían dentro de esas que se comienzan a replicar. Bueno, estas células van a tener receptores para estas dos hormonas, para tanto la FSH como la LH. Y las células de la teca van a tener
La teca externa tiene los receptores para LH. ¿Y cuál va a ser la función de la teca? La producción de andrógenos. Entonces, ¿las mujeres tenemos andrógenos? Sí, tenemos andrógenos, pero en menor cantidad que los hombres. Eso es lo que cambia. Ahora, algo importante aquí es desde dónde viene esta información o esa secreción de estas hormonas. Viene desde el hipotálamo hasta la hipófisis, ¿sí? La hipófisis, ¿viene hipófisis en su temario? Ni me acuerdo. Pero, bueno, la hipófisis, nosotros... Ay, espérenme, uno de ustedes me mandó un mensaje. Es que luego no veo mi celular. Ay, no sé quién me dijo que mejor mañana de clase. Pues ni modos, ya la di. No vi mi celular y ya había empezado la clase. Lo siento. Y ay, ¿qué les estaba diciendo? Ya se me fue. Ah, que la hipófisis. La hipófisis tiene dos porciones, una adenohipófisis y una neurohipófisis. Lo que nos importa ahorita es la adenohipófisis, que secreta 5 tipos diferentes de hormonas. Las corticotróficas, adenocorticotróficas, las hormonas de crecimiento, y la que nos interesa son las gonadotróficas. Entonces, estas hormonas son las que van a llegar y van a estimular. Las hormonas gonadotróficas van a ser la FSH y la LH, ¿sí? Entonces, estas hormonas van a llegar, van a viajar y van a estimular a estas células de las tecas para que produzcan estrógenos y progesterona. Ahora, les decía que no es lo mismo. Bueno, los estrógenos son diferentes tipos de estrógenos, ¿sí? No son el mismo tipo para siempre, por así decirlos. Los estrógenos son un grupo de hormonas dentro de los que se encuentran el estradiol, el estriol y la estrona, ¿sí? Estradiol, estriol y estrona. ¿Qué es lo que cambia la etapa en la vida de la mujer en las que se presentan? El estradiol predomina en todas las mujeres fértiles en edad reproductiva. El estriol predomina en las mujeres embarazadas y la estrona predomina en las mujeres posmenopáusicas. Entonces, ¿todas seguimos teniendo estrógenos? Sí, pero diferentes tipos o diferentes cantidades de esos estrógenos, ¿sí? Como les dije, esto que les acabo de mencionar predomina en esas etapas de las mujeres. Entonces, con lo que nos vamos a quedar ahorita, o lo que nos interesa, porque estamos estudiando aparato reproductivo femenino, pero en una etapa fértil, es el estradiol, ¿sí? Bueno, el estradiol tiene su máximo pico durante la etapa de la ovulación, ¿sí? De hecho, este pico de estradiol es lo que hace que el ovocito se libere. Y este estradiol es muy importante porque ven estos dos picos en esta gráfica que tiene, bueno, a esto se le llama bimodal. El estradiol es una hormona de un comportamiento bimodal porque representa dos picos diferentes. Bueno, este estradiol va a inducir cambios, ¿sí? Cambios a nivel de caracteres sexuales externos, femeninos, por ejemplo, el crecimiento de glándula mamaria, el aumento de vello púbico, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, la FSH, como su nombre lo dice, es folículo estimulante. Ya vimos que los folículos son esas estructuras que les estuve ejemplificando, que eran los cuartos de los foráneos. Entonces, si su nombre dice folículo estimulante, va a ser la que predomine en la primera etapa de la ovulación para estimular al folículo a que crezca, a que madure hasta llegar a ser un folículo de Graf listo para salir al mundo exterior. Y ahora, la hormona luteinizante, nosotros ya vimos lo que es un cuerpo lúteo. Entonces, esta hormona luteinizante lo que va a hacer es que el cuerpo, lo que quedó, el remanente, permanezca ahí. Entonces, esta hormona luteinizante va a tener un pico aproximadamente en el día 14, ¿sí? Y ahora, hay otra hormona, la progesterona, como su nombre dice, pro, a favor de, ¿no? Gesterona, a favor de la gesta. Entonces, la progesterona va a tener su pico durante los últimos 7 días del ciclo. ¿Por qué?
porque más adelante cuando veamos endometrio vamos a ver que esto también responde a estos cambios. Entonces, esta progesterona, su función principal es mantener ahí al cuerpo lúteo para que siga secretando GnRH y pueda así después mantener la gesta en caso de que esta ocurra. Si no, pues no va a mantener nada, ¿no? No hay nada que mantener. Y entonces, ¿cómo corresponde esto al ciclo endometrial? Bueno, ya sé que no lo hemos visto, pero es como una breve introducción. ¿Qué ocurre a nivel del endometrio dentro del útero? El endometrio tiene un epitelio de tipo cilíndrico simple y van a haber muchas glándulas aquí. ¿Cuál va a ser el objetivo de este endometrio? Crear un medio adecuado para la implantación y proporcionar pues, los nutrientes necesarios. Entonces, este epitelio cilíndrico simple cada 28 días se desprende durante los primeros 7 días, que es lo que pues es la famosa menstruación. Y la menstruación no es nada más que esos detritos celulares que se van desprendiendo, es decir, ese epitelio cilíndrico simple que se desprende cada mes porque no se llevó a cabo una gesta, no hubo una fecundación, entonces como ese epitelio no puede permanecer ahí más, pues se desprende y vuelve a empezar. Entonces, ¿qué ocurre durante el día 7 al día 14? A esta fase se le va a llamar como fase proliferativa y como su nombre lo dice, en esta fase va a proliferar ese endometrio. En ese endometrio, pues va a tener dos capas, una capa o estrato basal y una capa o estrato funcional. La capa basal, como su nombre lo dice, está en la base, esa no se va a desprender. ¿Por qué? Porque esa va a tener la función de regenerar a la capa que sí se va, que es el estrato funcional. El estrato funcional cada 28 días se va a desprender, del 1 al 7 se desprende. ¿Y qué va a tener ahí? Algunas glándulas y epitelio cilíndrico simple. Entonces, esa fase proliferativa del día 7 al 14 es la fase que acaba de pasar del desprendimiento, en la cual ese estrato basal apenas está dando de nuevo como la energía al estrato funcional para que se vuelva a regenerar. Y después, cuando llegue el día 14, esta fase proliferativa ya regeneró a este estrato funcional y ahora comienza la fase secretora del día 14 al 28. ¿Qué ocurre en esta fase? Bueno, ya tiene como el endometrio la construcción adecuada. Supongamos que este es un edificio, el endometrio, y en la fase proliferativa ya se armó como la estructura externa del edificio, ya hubo columnas, ya hubo tabiques, ya hubo todo lo que hay que hacer. Y ahora comienza la fase secretora, la fase en la que va a haber un adecuamiento o va a el endometrio tener como las condiciones más adecuadas para que si se fecundó el ovocito, pues se puede implantar. Entonces, por eso se dice fase secretora, porque estas glándulas que hay aquí comienzan a llenarse de secreción para crecer y este endometrio, este estroma del endometrio se comienza como a edematizar. Entonces, incluso las glándulas se comienzan a hacer tortuosas, como ven en este dibujo, y eso realmente es lo que vemos en la laminilla, porque, antes de que se me olvide, la laminilla de endometrio, ahí como que se divide en dos partes, y aquí es donde muchos truenan, porque están las dos laminillas, entonces ustedes no solamente tienen que decir que es endometrio, sino tienen que diferenciar si es endometrio en fase proliferativa o es endometrio en fase secretora, pero es muy, muy fácil determinar cuál es cuál. Entonces, vean, se van correspondiendo unas con otras. Durante la menstruación, pues se está desprendiendo todo, entonces realmente no hay ovulación porque no habría en dónde implantarse. Durante la fase proliferativa, que es conforme va creciendo el endometrio y se va regenerando, el ovocito se está preparando para ir saliendo de su casita, el foráneo ya se está preparando, y durante la fase secretora, que es cuando ya está a tope full el endometrio, es cuando el foráneo, el ovocito dice, ya me gustó ese nuevo departamento, ese nuevo edificio, está excelente, me voy a cambiar, y sale disparado del folículo de Graf o folículo terciario para irse pues a la fase secretora, ¿no? Y es cuando precisamente el endometrio está como a su máximo tope para poder recibirlo. Les repito, si se llega a fecundar, pues el cuerpo lúteo que permanece aquí le va a dar gonadotropina coriónica humana durante aproximadamente los primeros 3 meses
para que este endometrio, esta gonadotropina lo que hace es como bloquear que este endometrio se desprenda nuevamente y ocurra la menstruación. Sin embargo, si no hay esa señalización, pues de todas formas no se produce suficiente gonadotropina y no hay un bloqueo de este endometrio. Entonces, pues se va a volver a desprender. Y ahora déjenme ver esto. No sé si aquí hay endometrio, pero creo que no. A ver, déjenme ver. ¿Qué ahí tengo endometriosis? Vamos a buscar aquí. Necesito una imagen histológica de las. Fácil de identificar. Realmente se ve como, miren, así igualita, así está, de hecho así se ve la laminilla, si la ponen, ¿se acuerdan cuando les dije que podían ver algunas laminillas en su bata? Bueno, así igualita, estas cositas, igualitas se ven en las batas, entonces, pues, es una laminilla muy, muy sencilla, trompa uterina, y bueno, nos vamos a quedar con que trompa uterina se compone por diferentes porciones, como les digo, pues ya llevaron embrión, entonces ustedes se acuerdan mejor que yo de esto. ¿Cuáles van a ser estas 3 porciones? 4 porciones, el infundíbulo, la ampolla, el istmo y la región intramural. El infundíbulo, como su nombre lo dice, es la porción más proximal a los ovarios y es la porción que se va a encargar de captar mediante sus fimbrias a los ovocitos que se ovulen. Vean, estas son las fimbrias. Estos deditos que ven acá realizan como una función de barrido, como si fuera una escobita para cachar a los ovocitos. Esta porción es el infundíbulo, la porción que se abre hacia el ovario. Después sigue la porción de la ampolla o la porción ampular. Esto pues es el segmento más largo y esta ampolla es el sitio en donde debe ocurrir la fecundación. Eso estoy casi segura de que se les van a preguntar cuál es el sitio de fecundación. La ampolla, ¿sí? Ahora, el istmo es aproximadamente esta partecita. ¿Por qué les digo eso? Porque como su nombre lo dice, pues un istmo es una porción pequeña, ¿no? Entonces, o porción delgada. Entonces, por ejemplo, el istmo de Oaxaca, pues es la porción más delgada, ¿no? Se supone de todo el país. Entonces, igual esto es la porción más delgada de la trompa uterina. Y por último tenemos la región intramural, que como su nombre lo dice, se abre propiamente a la cavidad uterina. Y la trompa uterina, salpinge o trompa de falopio, pues es un útero hueco que tiene diferentes capas histológicas, ¿sí? Y bueno, de adentro hacia afuera va a tener una serosa, una muscular y una mucosa. Así de fácil, no hay más. Serosa, vean, esta es la serosa. La muscular es esta y la mucosa. ¿Por qué les digo que esta es la serosa? Porque recuerden que la serosa siempre es tejido conjuntivo denso, no modelado, más el mesotelio, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de epitelio es el mesotelio? Plano simple, eso no va a cambiar. ¿Y por qué les digo que esta es su serosa? Porque vean, aquí hay gran cantidad de vasos sanguíneos y de algunos filetes nerviosos. Recuerden que siempre esas serosas van a transportar algunos vasos sanguíneos. Ahora, bueno, pues esta ya saben que va a ser la capa más externa. Ahora, la capa media, la muscular, va a ser músculo liso, ¿sí? Y esto se va a constituir en 2 partes, en una longitudinal externa y una circular interna, no hay más. Pero los haces no son también delimitados, por ejemplo, como en tubo digestivo o en otras partes. ¿Cuál va a ser la función de esta muscular? Poder darle movimiento a esta trompa uterina para que vaya transportando a todos estos ovocitos. Y por último, la mucosa, que es como lo que es un poquito más complicadito, pero pues ni tanto. Va a tener un epitelio cilíndrico simple y no hay más. Así, cilíndrico simple. Y lo importante aquí es que tiene 2 tipos de células. Este epitelio, el epitelio, salpinge, histología, epitelio. Vamos a ver si encontramos una imagen. Este epitelio va a tener 2 tipos de células, ciliadas y no ciliadas. Pues de esto podemos decir que la función de las células ciliadas de los cilios
es el transporte del ovocito. Mediante esos cilios van a ir como a modo de una escobita, van a ir barriendo todos estos, en esta, vean estos como pelitos que tiene aquí. Obviamente esto no es una tinción rutinaria, no sé qué tinción sea, pero no es rutinaria. Vean, todos estos que ven aquí, esos son los cilios que se van a encargar de transportar al ovocito. Miren, estos son los cilios, ¿sí? Y las células que no contienen cilios, pues van a tener una función de tipo secretora. Y debajo de nuestro epitelio va a haber una lámina propia. ¿Y qué va a formar esa lámina propia? Al igual que todas las láminas propias que ya vimos, tejido conjuntivo laxo. Y no hay más. Algo importante de la mucosa de estas alpinges es que ven todos estos como gusanitos que están aquí. Esos son pliegues, porque recuerden que el corte se realizó como si fuera una rebanadora de jamón, algo así. Bueno, entonces estos pliegues, pues obviamente que están cortados de forma transversal. Entonces, pues no podemos observar como su fijación. Por ejemplo, este pareciera que está flotando, ¿no? Pero no, o sea, realmente está fijado a la pared y está llena de pliegues, ¿sí? Y ¿qué otra cosa? Bueno, algo importante es que estos cilios de este epitelio van a responder a los ciclos ováricos, ¿sí? Al estímulo hormonal. ¿Por qué? Porque aquí en la trompa uterina, y probablemente se los pregunten, ocurre la ciliogénesis. Y lo que probablemente nos van a preguntar es que en qué etapa del ciclo ovárico se lleva a cabo la ciliogénesis, que como su nombre lo dice, cilios, pues cilios. Génesis es creación o nacimiento de, entonces ciliogénesis es una etapa en la que el epitelio cilíndrico simple de esta salpinge tiende a proliferar su cantidad de cilios. Entonces, ¿en qué etapa del ciclo ovárico corresponde con esta de la ciliogénesis? Durante la fase proliferativa. ¿Y por qué creen que ocurre esto? Porque ya vieron que durante la fase proliferativa el foráneo se estaba preparando para salir de ese departamento y mudarse a otro más nuevo. Bueno, como está preparándose para salir, la salpinge es como su autopista o su forma de llegar. Entonces le dice, oye salpinge, prepárate porque estoy a punto de llegar. Entonces la salpinge se va preparando para tener un medio más adecuado para transportar a este, y pues esto lo hace mediante la ciliogénesis. Esto pues gracias al estímulo de los estrógenos, ¿sí? Y ahora, al revés, durante la fase lútea, lo que va a ocurrir es que las células que van a proliferar van a ser las secretoras, ¿sí? ¿Por qué una función secretora? Porque va a tener, recuerden que la mayoría de las veces la fecundación se da en la ampolla. Entonces, durante la fase secretora o fase luteinizante, lo que va a suceder es que va a haber un aumento de las secreciones. ¿Para qué? Para que tengamos la finalidad de tener un medio rico en nutrientes para el folículo que ya fue fecundado o no, para que pueda llegar así hasta llegar y alojarse y caer ¡pum!, a la cavidad endometrial, ¿sí? Y bueno, esa es trompa uterina, realmente es demasiado sencillo. Ahora, vamos con... ¿Quieren que veamos endometrio y cervix o lo dejamos para sería el martes?